Tres características que te van a ayudar a ser un mejor hombre. Ninguna de estas características tiene un orden en específico, todas son igual de importantes y son cosas que les he ido preguntando a los hombres que me he encontrado en mi vida, compañeros de trabajo, familia, amigos. Y estas son las características que considero que se han repetido más y me parecen interesantes hablar con ustedes sobre ellas. La primera característica es la resiliencia. Una de las cosas que muchas personas me dijeron cuando les hice la pregunta de cuál es la característica que tal vez consideran que es más importante en los hombres, todos me dijeron que era la resiliencia, o el aguantar los golpes, o el aprender que la vida era dura, y aprender a superarla. Y me pareció muy interesante que la gente mencionara esto, porque es un concepto que muchas personas no comprenden. La gente piensa que resiliencia es que no te importe nada, cuando realmente la resiliencia es que te importen las cosas, pero que actúes en base a ella. No significa que te conviertas en un robot, no significa que te conviertas en alguien que no tiene sentimientos, significa que te conviertas en una persona que, a pesar de que sientes tristeza, rabia, coraje, o algún tipo de molestia, que seas un ser humano, que tengas sentimientos, aprendas a levantarte a pesar de ellos. Uno de los consejos que puedo recomendarle a las personas que quieran generar más resiliencia o que quieran aprender a tener más resiliencia es que ustedes mismos se pongan tareas difíciles. Esto es algo que yo siempre le he comentado a las personas. La gente que va a los gimnasios, la gente que hace alguna actividad difícil, la gente que hace actividades que no les gusta, como por ejemplo en mi caso, que hago cardio y me ducho con agua fría, son cosas que te generan resiliencia, te recuerdan que no todo en la vida es arcoíris, te recuerdan que no todo en la vida son cosas bonitas. Aunque a veces esto no es tan necesario, la vida se encarga de recordártelo de vez en cuando. Pareciera que todas las cosas estuviesen saliendo bien en tu vida y te das cuenta que no. De repente pasa algo, ocurre algún golpe, alguna situación difícil, algo te recuerda que la vida no es perfecta, algo te recuerda que la vida no es fácil. Es importante que nosotros entendamos esto, es importante que nosotros lo aceptemos. No es tan necesario como que te pongas la tarea tú mismo si no lo quieres hacer. La vida se va a encargar de enseñártelo. Lo importante es entender que las dificultades y las cosas que nos pasan, ya sea que nos gusten o no, son parte de la vida y nosotros tenemos que aprender a ser resilientes, aprender a superar esto, a pesar de todo lo que estemos viviendo, crecer y seguir adelante. La segunda característica es la confianza. Hay una frase que a mí me encanta mucho de Jordan Peterson que dice que tienes que convertirte en un monstruo y luego aprender a controlarlo. Que la confianza va más allá de simple hecho de decir que tienes seguridad, es también de actuar, es de saber que tú tienes el potencial de hacer las cosas. Por eso es que siempre se habla de que nosotros, dentro de nosotros, tenemos que estar conscientes del potencial que nosotros tenemos y de que podemos hacer lo que nosotros querramos. La confianza nace de saber no que todo te va a salir bien. La confianza nace del hecho de saber de que a pesar de que las cosas te pueden salir mal, lo vas a intentar y lo vas a seguir intentando. Eso es confianza. La confianza no es simplemente tener una venda en los ojos y pensar que todo va a salir bien solamente porque sí. La confianza es el hecho de que a pesar de que tienes miedo, a pesar de que tienes inseguridades, a pesar de que sientes que algo va a salir mal o de que vas a quedar en ridículo frente a las personas, igualmente lo haces. Y posiblemente te salgan mal, sobre todo si es la primera vez que lo haces. Pero igualmente lo sigues intentando. Igualmente lo sigues haciendo con la confianza, con la seguridad de que eventualmente vas a poder conseguirlo, vas a poder lograrlo. Y la mejor manera de conseguir confianza es haciendo cosas que tú sabes que no son fáciles, arriesgándote a tomar decisiones que tú crees que no van a salir bien, empezando proyectos que te dan miedo, empezando cosas que sabes que no son tu fuerte. Arriésgate. Toma el micrófono en medio de un karaoke si lo quieres hacer. Yo no lo haría, a mí no me gusta esa idea. Pero por ende yo empecé haciendo cosas que me parecían que eran difíciles para mí. Sí es cierto que necesité un pequeño empujón de ciertas personas. Sí es cierto que todavía al sol de hoy hacer estas actividades aún me cuesta, aún siento inseguridades, aún hay cosas que me afectan. Pero cada vez que lo hago, mientras más lo hago, más confianza gano en mí mismo. Más fácil para mí es hacer estas cosas. Y así es que se cultiva la confianza, que es muy importante para cualquier hombre en la modernidad. La tercera característica es disciplina. No podía faltar la base del éxito de cualquier proyecto. Disciplina es algo que tienes que tener si quieres ser exitoso o si quieres salir adelante en la vida en general, indiferentemente de cuáles sean tus proyectos. La disciplina es la base de cualquier cosa. Disciplina es estar ahí y enfrentarte a las cosas a pesar de que no quieres, a pesar de que quisieras otras cosas. Es sacrificar el beneficio a corto plazo o el placer a corto plazo por lo que sabes que es bueno a largo plazo. Es el que vas al gimnasio a pesar de que estás cansado.
Es el hecho de que grabas el video a pesar de que quisieras jugar videojuegos. Es el hecho de que estás escribiendo a pesar de que quisieras estar texteando o revisando tu celular y scrolleando por TikTok. La disciplina es simplemente el hecho de levantarte y tener fortaleza y decirte, no, esto no es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos otra cosa y hacemos lo que debemos hacer. Eso viene inspirado de una frase que escuché una vez de David Goggins, donde él decía que teníamos dos voces. Tenemos una voz que se escucha muy fuerte y está constantemente diciéndote que no hagas lo que tienes que hacer. La voz del placer, la voz de la tranquilidad, la voz del haz lo que te dé la gana. Revisa tu celular, juega videojuegos, consume droga, consume alcohol, haz lo que te dé la gana. Y luego tienes otra voz más bajita que cuesta escuchar, que es la que te dice, tú sabes que tú no deberías estar haciendo esto. Tú sabes el potencial que tú tienes. Tú sabes las cosas que puedes lograr si de verdad te enfocas y te dedicas. Y cuando empiezas a escuchar esa voz, que es la voz de la disciplina, y empiezas a actuar a pesar de que tu cuerpo y tu mente luchan contra ti para no hacer estas cosas, y empiezas a ser disciplinado y empiezas a ver los resultados, las cosas empiezan a mejorar. Pero todo empieza con la base de la disciplina. Y un último bonus o una última característica era de aprender a no tomarse nada personal. Esto es una característica que muchas personas, y ni siquiera solamente los hombres, siento que todo el mundo debería aprender a aplicarlo, es no tomarse las cosas demasiado personal. Es aprender a entender que la vida no gira alrededor de nosotros. Que a pesar de que nosotros somos los protagonistas de nuestras películas o de nuestras historias, no somos los protagonistas de las historias de los demás. Cada persona tiene sus problemas. Cada persona tiene las cosas por las que están viviendo, pasando buenas o malas. Hay muchas personas que están lidiando con situaciones difíciles que no sabemos. Y esas personas nos tratan mal o hacen cosas que no nos gustan y pensamos que es porque somos nosotros. Somos muy víctimas. Pensamos que el mundo, que el universo conspira contra nosotros cuando realmente esto no es así. El mundo se mueve y gira en base a las acciones de millones y millones de personas. No solamente lo que me pasa a mí me está pasando a mí, y no solamente pasa porque soy yo, realmente pasa por muchas circunstancias que están fuera de nuestro control. He ahí la base del estoicismo. No te preocupes por las cosas que no puedes controlar y no pienses que esas cosas están pasando porque el universo te está castigando. Simplemente entiende que pasaron por una suma de miles de millones de circunstancias para que ocurriera lo que ocurrió. Y no pienses que es algo personal. Al contrario, date cuenta de que sí puedes controlar tus acciones, tus emociones, tus pensamientos, lo que decides hacer, lo que decides decir. Todas esas cosas sí las puedes controlar. Toma control de eso y deja de pensar que todo en el universo está pasando en contra tuya y que todo el mundo está en contra de ti. Cuando dejas de tener esta mentalidad de víctima y cuando dejas de pensar que todo es contra ti y dejas de tomártelo todo demasiado personal, la vida cambia muchísimo, empieza a mejorar todo, porque te das cuenta de la cantidad de problemas que pensaban que estaban ocurriendo porque tú eras como eras, porque las cosas te estaban pasando por cómo eras o por quién eras, cuando realmente esto no es así. Y cuando empiezas a darte cuenta de que todas estas cosas que pensabas que estaban pasando, pasaban porque tú eras tú, te das cuenta que puedes vivir tu vida con mucha más tranquilidad, con mucha más prosperidad y con mucha más proactividad. ¿Qué es lo más importante? Aprender a ser proactivo, aprender a ser alguien que lucha y que sigue adelante y que sigue estas características, que tienes resiliencia, que tienes disciplina, que tienes confianza, todas estas cosas supremamente importantes. Y todas ellas se basan en el hecho de entender que no todo en esta vida que está pasando porque tú eres tú. Una de las mejores estrategias que yo he aprendido para dejar de tomarme las cosas de manera personal es la meditación, ya que esto te permite internalizar mucho tus pensamientos. Te permite entender qué es lo que está llegando a tu mente, qué está pasando, cómo tu cerebro está reaccionando y cómo tu cerebro está controlando las cosas, y aprendes a disociarte, empiezas a entender que lo que sea que estés pensando, sobre todo si estás pensando que lo que está ocurriendo porque la gente o el mundo o el universo está en contra tuya, aprendes a ver estos pensamientos, aprendes a detectarlos mucho más fácil. Y cuando los empiezas a detectar, es mucho más fácil trabajar sobre ellos, dejarlos ir, prestarles atención, ver por qué estás pensando de esta manera, lo que sea que quieras hacer. Ya sea que los quieras dejar pasar o quieras trabajar en ellos a profundidad para ver si puedes aprender a dejar de pensar de esta manera o a disminuir esta cantidad de pensamientos. Esto todo funciona gracias a la meditación y es una de las mejores formas que yo he utilizado para aprender a tener esta mentalidad de no tomarme todo demasiado personal. Estas son las 3 características, incluyendo un bonus, de cosas que he preguntado a lo largo de mi vida de cuáles son o qué es lo más importante que debe tener
un hombre, sobre todo en la modernidad. Los tiempos han cambiado. No puedo pedirle a las personas que tengan las mismas características que tenían hace 50, 60 o 70 años. Hay algunas que se repiten y creo que todas las que acabo de mencionar se mantienen, pero es cierto que hay que aprender a adaptar estas características a la modernidad. Y por eso es que les estoy dando mi punto de vista acerca de estas características y cómo las interpreté yo para el hombre moderno. Cómo interpreté yo estas características para ser mejor persona en este 2024 y en este mundo que está en constante cambio. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte. Déjame en la caja de comentarios si estás de acuerdo con las características que te acabo de mencionar y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, que tengan un excelente entrenamiento, descansen, vivan su vida y nos vemos en el próximo video.